tal? Bienvenidos de nuevo a Primera Edición. Seguimos trayendo novedades al programa. En este caso, de la mano de Quirón Salud, que acaba de incorporar a la unidad de diagnóstico de imagen un nuevo mamógrafo 3D de última generación para la detección precoz de patología mamaria. Es una apuesta por el equipamiento de vanguardia que ofrece mayor precisión en las pruebas diagnósticas. David Blanco es especialista en diagnóstico de imagen de Quirón Salud Marbella. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué va a aportar este nuevo mamógrafo? ¿Cuál es, sobre todo, su principal ventaja respecto a la anterior que poseíais? Bueno, la principal ventaja es que aumenta el diagnóstico del cáncer, sobre todo del cáncer de mama, sobre todo en estadios precoces, porque crea imágenes tridimensionales y eso aumenta la especificidad de los hallazgos. Y también, por esa misma razón, reduce el número de segundas llamadas que nosotros decimos, que es cuando tenemos un hallazgo dudoso, tenemos que volver a llamar a la paciente para hacerle nuevas pruebas, nuevas proyecciones adicionales, y eso reduce mucho la ansiedad de la paciente una vez que no le tenemos que hacer esa segunda llamada. Claro, esto es fundamental, ¿no? En un momento en el que todos son incertidumbres, al final, pues eliminar esto, ¿no? Y tener una precisión claro, del 89%, que es altísima. Sí, esto aumenta el diagnóstico en estadios precoces, sobre todo en cánceres menores de 1 centímetro, según los estudios, lo aumenta respecto a la mamografía convencional hasta en un 89%. Y estamos hablando de la detección del cáncer, pero también pues de nódulos, por ejemplo. Claro, en principio el cáncer de mama se manifiesta en mamografía a través de imágenes nodulares o microcalcificaciones sospechosas. Y estos hallazgos se detectan de manera mucho más precoz con este tipo de tecnología. Hay otro elemento negativo de la mamografía, que es que muchas veces, si no te lo colocan bien, te puede llegar a doler. En este caso también se ha cambiado y es más ergonómico para evitar precisamente este mal rato. Sí, esto es algo que se quejan muchos de nuestros pacientes, del dolor que sufren durante la exploración, pero en este caso este equipo incorpora palas ergonómicas que reducen el dolor de la paciente durante la exploración. ¿Qué proceso se activa cuando se detecta un tumor? ¿Cómo trabaja la unidad del cáncer? Bueno, nosotros disponemos de un comité de tumores de mama formado por ginecólogos, radiólogos, patólogos y oncólogos. Entonces, cuando alguno de nosotros detectamos hallazgos sospechosos de cáncer de mama, pues activamos este comité para que se hagan todas las pruebas diagnósticas y preparar ya los procesos terapéuticos de manera lo más rápido posible. Y en general en pocos días la paciente queda diagnosticada. ¿A partir de qué edad es necesario realizarse una mamografía? Pues en esto no hay consenso por toda la sociedad científica, aunque la mayoría de ellas recomiendan a partir de los 40 años, y en todo caso lo que sí que hay consenso es a partir de los 50 años está demostrado que aumenta la supervivencia en la población. Sí, pero la seguridad social no sé si se sigue manteniendo a partir de los 50. Sí, eso es, como es a partir de los 50 donde se demuestra el aumento de supervivencia. Todas las administraciones de todas las comunidades autónomas tienen programas de cribado a partir de los 50 años, gratuitos. Sí, y en caso de tener antecedentes familiares, ¿a partir de qué momento deberíamos empezar a hacernos este tipo de pruebas? Bueno, cuando una paciente es catalogada como paciente de alto riesgo por sus antecedentes familiares, a partir de ese mismo momento el ginecólogo le recomendará hacer un seguimiento anual con ecografía y mamografía
para la detección precoz del cáncer de mama a la edad en la que haya sido catalogada como paciente de alto riesgo. ¿Qué grado de curación tiene el cáncer de mama? ¿Y nos hacemos las suficientes exploraciones, las pruebas necesarias? Bueno, el grado de curación depende del estadio en el que se diagnostique, pero en general alcanza tasas de curación de por encima del 90% en la actualidad. Sí, pero hay que decir que ya hemos tomado más conciencia, ¿no?, sobre la necesidad de explorarnos y de revisarnos, porque al final es un cáncer que a tiempo pues, no presenta grandes problemas. Sí, claro, a tiempo no. En estadios precoces la mayoría de los pacientes, casi todas las pacientes, se curan. Y la mayoría de la población hoy en día está concienciada de participar de los programas de cribado en general. Bueno, volviendo a esta nueva incorporación, a este nuevo mamógrafo 3D, hay que decir que también va a reducir las dosis de radiación. Sí, en general utiliza baja radiación respecto a otras tecnologías y respecto a las tecnologías anteriores de las que disponíamos, lo que también reduce el riesgo que provoca la radiación en sí mismo sobre la mama, que aumenta levemente el riesgo de tumoraciones. ¿Cómo hay que hacer para pedir cita, para poder hacerse este tipo de pruebas? Pues para hacerla en nuestro hospital tienen que llamar al número de nuestro hospital para pedir cita aquí en la unidad de diagnóstico por la imagen. El número es 952-774200 y también se puede hacer a través de la aplicación de Quirón Salud. Pues David Blanco, gracias. Un nuevo paso más en la dirección, ¿no?, de alcanzar ese grado de excelencia tan necesario. Ajá, pues muchas gracias. Gracias, un saludo. La semana pasada ya hablábamos con Pedro Guerra de ese concierto que iban a dar el fin de semana. Desde luego lo dio todo en ese viaje tan particular y tan especial. Y fue, bueno, al final un conciertazo. Hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo, sino el paso de un mundo hacia otro, confundido lo humano y divino, sin saber si es arriba o el suelo, hasta que un invasor sin consuelo los ató y condenó a repetirnos. Hay quien dice que un algo se mueve como un rasgo, como un balanceo, una brisa como un hormigueo. Bueno, no, especialmente no, lo hemos pasado muy mal todos. Es verdad que nuestro sector, como todos los sectores, pues ha estado muy castigado, ¿no? Y después de 14, casi 15 meses, desde que empezó el estado de alarma y el confinamiento, hasta octubre, pues yo hice 4 conciertos y después, y desde octubre, este de hoy es el primero. Entonces, muy poquito trabajo, pero bueno, a la vez muy ilusionados porque parece que los índices han bajado mucho, la vacunación está haciendo su efecto y estamos empezando a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que ya no hay que mirar atrás, ahora hay que mirar hacia adelante y bueno, ojalá se vengan muchas cosas buenas. Que se niega a imitar ese trueque, vendrán, pisando la ruina del pasado que fue, vendrán, alzando la copa del amanecer, vendrán, con otra bandera y otra forma de luz, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud. Pues he estado preparando básicamente, en el confinamiento algo estuve componiendo, sobre todo a distancia, con compañeros míos, artistas.
españoles algunos y otros de Latinoamérica, pero he utilizado todo este momento sobre todo para cerrar el disco El Viaje, que salió el 14 de mayo, hace una semana, y en eso he estado, preparando el disco, concentrado en eso. Y después, bueno, pues como todo el mundo, ¿sabes? Con muchísimo tiempo para hacer todo, pero a veces también con también mucha desmotivación y una realidad complicada, ¿no? Pero bueno, tengo un disco nuevo, o sea que con eso ya es bastante, ¿no? Hay quien siente que hay algo que cambia, que hay un gesto, una sombra, un latido, el revés que trastoca el sentido, una mueca rebelde que aguarda, y en su afán contra el dios de las aguas, como el frío que vence a los huesos, desde el fondo del vértigo espejo, ya se escucha el rumor de sus armas. La verdad es que nos está pasando casi con todo el mundo. En la programación de este año, del invierno-primavera de este 2021, hemos iniciado un ciclo nuevo, especiales, que es música, los domingos por la mañana, a las 12 de la mañana. Y esta es la última actuación de ese ciclo. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos y lo vamos a mantener en el futuro porque ha funcionado muy, muy bien. Lo próximo La Isla y lo siguiente Eva contra Eva de Ana Belén el 4 de junio, con lo que ya cerramos toda la temporada de invierno y primavera. Vendrán, vendrán, pisando la ruina del pasado que fue. Vendrán, vendrán, alzando la copa del amanecer. Vendrán, vendrán, con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud. Los comportamientos sexualizados y violentos contra las jóvenes en Internet, en las redes sociales, se están blanqueando y normalizando. Esta es una de las conclusiones del estudio que ha realizado la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Hablamos de una violencia 2.0. Meli Galarza es la presidenta de esta asociación. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, son unos datos escalofriantes, ¿no?, del poder que están teniendo las redes sociales, sobre todo para hacer tanto daño, ¿no?, a las mujeres. Pues la verdad es que sí, que los datos que hemos sacado de las redes son bastante escalofriantes. Pero bueno, siempre cuando hacemos un trabajo de investigación, la verdad, sobre todo del tejido asociativo, la intención es plasmar una realidad que es evidente, que los datos están ahí. Ya sabemos que los datos son difícilmente cuestionables, sobre todo cuando además quienes han hablado han sido precisamente los jóvenes y las jóvenes, pero evidentemente este diagnóstico nos sirve para poder implementar políticas públicas que realmente ayuden a la ciudadanía más joven, en este caso en nuestra provincia, para que no tengan que sufrir esta violencia. Un estudio muy interesante porque abarca también a una población bastante considerable. Habéis hecho 400 encuestas y además en tramos de edades diversos. Aquí también hay diferencias en cuanto a concepto, ¿no?, a tener en cuenta la realidad de las cosas. Sí, hemos hecho efectivamente 400 encuestas. De esas 400 encuestas hemos dividido en dos cohortes de edad, uno de 16 a 19 años y otro es de 20 a 24, y efectivamente tenemos conclusiones que diferencian a la gente más joven de la gente un poco más mayor, ¿no? Quizá desde la adultez, ¿no?, tendemos a pensar la juventud, ¿no?, y metemos todo como en un mismo saco, ¿no? Pero no se pueden meter en un mismo saco. Hay distintas percepciones
y distintas consideraciones por parte de los chicos jóvenes y de las chicas jóvenes. Y luego otra cuestión que hemos tenido en cuenta también es si había o si hay diferencia entre las percepciones que hay entre los jóvenes y las jóvenes que están en la Costa del Sol, por ejemplo, ¿no? Y las que están en provincias del interior, ¿no? Por saber un poco también si el hecho de estar en un ambiente, digamos, más urbano, ¿no? O más rural, implica diferentes cambios, ¿no? De hecho, además, la comarca de la Costa del Sol, después de Málaga capital, ha sido la que más influjo ha tenido y más respuesta ha tenido, ¿no? Porque hemos tenido un porcentaje alto de personas de la Costa del Sol que han participado tanto en la encuesta como en el focus group, ¿no? Los grupos de discusión, que son la otra herramienta metodológica, esta cualitativa, no cuantitativa, que hemos desarrollado y en la que hemos, bueno, que los grupos de gente joven, pues de chicos y de chicas, se han manifestado muy libremente, y ahí es donde, por ejemplo, hemos podido ver la diferencia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las chicas y los chicos más jóvenes están más pendientes de lo que la gente dirá de ellos y de ellas, los más mayores y las más mayores consideran que lo importante es la imagen que trasladan. Es decir, más jóvenes ponen el foco en el otro o en la sociedad, mientras que los más grandes ponen el punto en sí mismos, ¿no? Pues esta es una conclusión interesante a la hora de abordar qué papel tienen y cómo podemos responder, ¿no? Ante esta violencia y ante estas situaciones. ¿Y cómo se explica ese aumento en las agresiones, esa barra libre en las redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? De que hombres, sobre todo de cierta edad, puedan, pues, insultar y decir, bueno, barbaridades a jóvenes? Bueno, Instagram es, después de WhatsApp, la red social, según los últimos datos que tenemos, que además es un informe de 2021, es la red social más utilizada por la gente joven, ¿no? Una de las características que tienen las redes sociales en general y que facilitan, ¿no? Favorecen el hecho de que se pueda producir esta, como tú dices, ¿no? ¿No? Que parece ser bueno, pues que da igual, ¿no? Es precisamente lo que tiene que ver con el anonimato y lo que tiene que ver con el hecho de estar detrás de una pantalla y detrás de un aparato, ¿no? Es decir, consideramos que tanta gente se permitiría, ¿no? Esa falta de respeto, cuando menos falta de respeto, si estuviese delante de la persona a la que va a insultar. Probablemente no. Probablemente no, por muchísimas razones. Una, por quizá esto que llamamos, ¿no? en Andalucía o en España, vergüenza torera. Otra, porque no se sabe cuál puede ser la reacción de la gente que está alrededor. Mientras que las redes sociales sí que facilitan ese tipo de comportamientos, ¿no? De hecho, una de las cosas que exigen, porque es que ni siquiera lo piden, ¿no? Han sido muy vehementes en la respuesta, tanto los chicos como las chicas, Muy vehemente es la necesidad de que haya una respuesta y que haya unas políticas públicas y una actuación para que esto no ocurra, ¿no? Más allá de las actuaciones que ellos y ellas mismas tienen, porque además, aunque nos parezca que no también a veces, o podamos tener una percepción distinta, tienen clarísimo qué es lo que tienen que hacer y cómo responder. Sí. Y también en eso es curioso como la gente más joven, claro, al ser más joven tienen menos herramientas de respuesta y la gente más mayor tiene más herramientas de respuesta ante las agresiones, ¿no? Aunque luego terminen por el bloqueo, incluso en algunos casos la denuncia. Claro, pero el principal problema es que esa joven no se siente víctima, quizás no siente pues que la están agrediendo, porque claro, se queda un poco en su esfera privada, no se lo cuenta a sus padres, que la podrían alertar de lo que está pasando. Bueno, el tema de vamos a ver, yo sí son conscientes del mal sentimiento que les produce, ¿vale? Quizá, evidentemente, en función de la formación que tengan, porque había algunas de las jóvenes, por ejemplo, que tenían una gran formación en género, ¿no? Y feminista, y por tanto lo tenían perfectamente claro, ¿no? Lo conceptualmente hablando, ¿no? Aunque no sepan llamarle de una manera determinada, esto es lo menos importante. Lo más importante es el sentimiento de sí sentir la incomodidad, ¿no? Y la misma incomodidad que sienten cuando van por la calle y las silban o les dicen cualquier, ¿no? Esto que haya gente que considera que son piropos y de piropos tienen poco porque la incomodidad que sufren las mujeres es real, ¿no? Entonces, esto sí lo perciben. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es contarlo a sus iguales. Los padres y las madres tienen un papel, claro, estamos hablando de la gente joven, ya sabemos también un poco, ¿no? Esto de la juventud, ¿no? Es decir, nos cuesta más trabajo, les cuesta más trabajo abrirse, bueno, también depende de la relación que tengan evidentemente con sus padres y con sus madres, pero les cuesta más trabajo trasladar este tipo de cosas, ¿no?
pero con sus iguales los hacen. Y fundamentalmente, además, las chicas sí han manifestado la voluntad de crear, o sea, ellas intentan crear redes dentro por ejemplo, en este caso de Instagram, redes de apoyo entre ellas. Y esto es súper interesante porque se sienten así fortalecidas. Y lo que tienen es vergüenza, miedo y sentimiento de culpabilidad para expresarlo fuera. Pero ellas, en su interior, y cuando están unidas entre ellas y hablan entre ellas, lo tienen bastante claro, ¿eh? Ojalá, ¿no?, que cada vez sea más evidente, porque esto genera una gran ansiedad, porque, bueno, hasta ahora determinados casos de violencia, como estamos hablando, la verbal, ¿no?, pues no era tan clara. O sea, si era pues tener, por ejemplo, un ojo morado o violencia física, pero hasta hace relativamente poco la psicológica no se consideraba tanto. Es una violencia mucho más invisible, efectivamente. Es una violencia que es más difícil de probar. Entonces, como es más difícil de probar, bueno, pues efectivamente no se ha trabajado tanto o no es tan conocida por la población en general, ¿no? Pero, y bueno, y luego ya sabemos que existen, bueno, determinadas personas que hay que ver cómo son las mujeres que ahora no queréis, ¿no?, que ni que os digan un piropo, bueno, y la verdad es que la mayoría no queremos, ¿no?, y sobre todo determinados piropos, ¿no? Es decir, yo no me permito hablarle por la calle a alguien que no conozco, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien se permite decirme a mí algo por la calle cuando no me conoce, ¿no? Pues muy bonito que sea, es que yo puedo no sentirlo como algo agradable, o sea, decir, que mi novio, mi pareja me diga guapa, pues me encanta, ¿no? Pero que me lo diga alguien por la calle me puede hacer sentir, de hecho, es lo que manifiestan la mayoría de las mujeres. Entonces, yo creo que el respeto en este caso es importante, ¿no? Y creo que evidentemente la violencia psicológica sí que está empezando a tomar un valor importante en la sociedad, fundamentalmente además por ellas, por la gente joven. Pero muchas veces se pone, bueno, muchas veces no siempre, el acento en las medidas que tiene que tomar la mujer para evitarlo, pero no en educar a los hombres para no cometerlo. Bueno, pues ahí también dentro de todo, tengo buenas noticias. Sí hay varones que son conscientes, que salen en defensa de sus compañeras y amigas en las redes sociales, que tienen comportamientos, además también en el ámbito físico, que están muy bien. Por ejemplo, un chico manifestaba que él cuando va con su grupo de amigos y va por la calle a lo mejor de noche después de haberse tomado una copita, lo que fuera, si van a cruzarse con una chica que va sola por la calle, él le dice a sus compañeros, vamos a cambiarnos de acera, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero él siente que si una chica sola por la calle se cruza con un grupo de varones, en fin, que no tendríamos por qué pensar, o sea, lo ideal sería que no pensáramos que eso puede producir miedo, ¿no? Pero claro, tenemos la otra realidad, ¿no? La realidad de las manadas, la realidad de las agresiones sexuales colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese comportamiento está muy bien, ¿no? Hombre, lo que hace falta evidentemente es poner más el foco en la educación de ellos, eso sin lugar a dudas. Sí, que sea mayoritaria al final, ¿no? Que no sea pues algo excepcional. ¿Qué otras conclusiones os han llamado la atención de este estudio? Bueno, pues una de las conclusiones es precisamente que cómo hacemos para que estas chicas, claro, porque tú has hablado al principio de la gran conclusión que es ese blanqueamiento, ¿no? Sí. Esto no tiene importancia, ¿no? Esto, ¿no? Y la siguiente es que ellas dejen de decirlo, que dejen de manifestar lo que les está pasando porque las van a tachar de histéricas. Y esto lo dicen textualmente, ¿no? Que las van a tachar de histéricas. Entonces, esto también es importante, ¿no? Es decir, no cómo tenemos que hacer para elaborar un discurso público, un discurso político que implique que las mujeres en ningún caso sean consideradas o bien que mienten, o bien que son una histérica, o hay que ver, no, hay que ver cómo te ponen, ¿no? Esto me parece muy importante como una de las conclusiones de este estudio. Es un estudio muy interesante, hay que tomar buena nota. Meli Galarza, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. 1:20 y para cerrar el programa vamos a hablar de un club social pionero, podemos decir, en España, porque paga toda su actividad íntegra en criptomonedas, tanto para hacer negocios como para sus actividades lúdicas. José Cosín es el secretario de Space Club. Hola, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, empezando la semana con fuerza.
Vamos a intentarlo al menos, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Cuánto tiempo lleváis? Y bueno, la pretensión era un poco ambiciosa, ¿no? Porque una cosa es que paguéis determinadas cosas en criptomonedas y otra, toda la actividad íntegramente. Sí, bueno, nosotros comenzamos hace ya 5 años. En mi caso fue porque me encargaron como abogado un informe sobre prevención de blanqueo de capitales con los cajeros de Bitcoin, que han aparecido bastantes por esta tierra. Y entonces me acerqué a esta tecnología y me enamoré. Me enamoré, a mí siempre me ha gustado la informática y no me han gustado mucho los bancos, esa es la verdad. Entonces, la tecnología Bitcoin es una tecnología que permite enviar dinero de persona a persona, de móvil a móvil, de ordenador a ordenador, sin necesidad de que yo tenga un banco o que tú tengas un banco. Esto tiene muchas ventajas y hace 5 años muy poca gente lo conocía, pero cada 2 semanas nos reuníamos pues, los amantes del Bitcoin en Marbella, normalmente en cafeterías, y ya se nos quedaron pequeñas las cafeterías y tuvimos que buscar un coworking. Encontramos sobre Space. A mí me gustó tanto el coworking, pues un modelo de coworking pues, muy cómodo, donde muy lujoso, ¿sabes? Tienes todas las comodidades posibles. Finalmente establecí ahí mi oficina y al final pues, me contrataron como administrador de este coworking y también se nos volvió a quedar pequeño. Porque Space, debido a la pandemia, está lleno porque muchos negocios se han refugiado porque necesitan estar en stand-by hasta que amaine la tormenta, ¿no? Entonces surgió una posibilidad de alquilar un local, teniendo los 6 primeros meses de prueba. El propietario también es un amante del Bitcoin y entonces pues, le propuse suscribir un smart contract, un contrato inteligente que es otra funcionalidad de las criptomonedas y nos lanzamos los coworkers. Algunos de ellos, es decir, los que se dedicaban sobre todo a blockchain, big data o inteligencia artificial, nos trasladamos, suscribimos el contrato inteligente, que es un contrato por el cual Space como empresa desaparece, lo sustituimos por el smart contract, que es un programa de ordenador, que es el que gestiona todos los cobros y todos los pagos, pero desintermediando, es decir, los coworkers pagan directamente al propietario. Es un contrato de alquiler inteligente, que tiene la ventaja sobre los contratos de alquiler normales, que eliminamos el riesgo de incumplimiento por ambas partes. ¿Cuántos miembros forman parte ahora de este club y de qué profesiones sobre todo? Ahora somos 22 personas, desde el jueves que lo inauguramos. Tenemos pendiente la aprobación de nuevos socios en la próxima asamblea, que será el jueves 3 de junio. Y cuanto a las profesiones, pues te puedo decir que hay publicistas, diseñadores gráficos, periodistas, abogados, economistas, empresas de catering, agencias inmobiliarias, personas que se dedican al transporte de mercancías y de viajeros. La verdad es que hay un amplio abanico de... Sí, un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo, sobre todo profesionales y liberales. En España hay alguna experiencia de este tipo, ¿no? Todavía limitada, porque es verdad que no son muchos los que se animan todavía a pagar en Bitcoin, porque, bueno, aparte es que no se puede hacer en todos los lugares, ¿no? En la inmensa mayoría no se puede pagar con Bitcoin. Y estamos en un proceso... En el proceso de adopción, primero están los expertos en marketing, llaman los early adopters, que los podemos llamar los snobs, que primero adoptan una nueva tecnología. Ahora ya estamos empezando lo que es el consumo masivo, porque mucha gente se está uniendo, pero efectivamente hay pocos comercios que acepten Bitcoin, ¿no? Por lo tanto nosotros, por ejemplo, queremos ir a hacer barranquismo. Y a la empresa que organiza el barranquismo, pues yo me puse en contacto con ellos, les dije queremos hacer barranquismo, somos 12 personas las que queremos ir, pero hay una condición y es que te tenemos que pagar con Bitcoin. Si lo podemos hacer con Bitcoin, lo hacemos, si no, pues no lo hacemos. Lo tenemos en los estatutos, es decir, estamos obligados a ello. Claro, esto limita. Sí, muchas empresas se quedarán muy sorprendidas. Sí. Sí, incluso algunas pues incluso nos miran mal, ¿no? Porque como desgraciadamente el Bitcoin se ha utilizado en algunas ocasiones para blanquear dinero, ¿sabes? Y es algo contra lo que nosotros queremos luchar porque es nuestro principal enemigo, pues sí, algunas empresas tienen cierto escepticismo,
pero no nos importa. Más escepticismo tenían hace 5 años, cuando un Bitcoin valía 30 euros, ha llegado a valer más de 60.000, ahora ha caído hasta los 30.000 euros y por debajo incluso, y a nosotros no nos importa que caiga porque nosotros no estamos en la especulación, no estamos para forrarnos. Yo me gano la vida como abogado, y con esto ni me gano la vida ni me la pienso ganar por lo menos en el corto o medio plazo. Porque la principal ventaja que se abre, bueno, además decías de no pasar por el banco, ¿cuál es? Sobre todo la funcionalidad de los contratos inteligentes. Nosotros lo que estamos centrados es en una utilidad que es poder acordar, hacer contratos con terceras personas de una forma mucho más eficaz. Por ejemplo, la asociación en sí, como te he dicho, está gestionada por un smart contract, se denomina en inglés, bueno, en castellano mejor, entidad autónoma descentralizada. ¿Por qué es una entidad autónoma descentralizada? Porque en sí mismo es capaz de hacer todo lo que puede hacer una empresa, pero son los coworkers los que deciden lo que se hace y el contrato el que lo ejecuta automáticamente. Es decir, no hay un administrador o una empresa que tome las decisiones. Se deciden democráticamente y las ejecuta el programa. Con lo cual, los propios coworkers saben que si nosotros decidimos democráticamente ir a hacer barranquismo, el contrato hace el pago y los coworkers, por ejemplo, pueden saber que nadie se va a llevar el dinero, por ejemplo. Porque todo se ejecuta automáticamente, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la tecnología en general y los contratos inteligentes en particular. Hablabas antes del lado negativo de esta herramienta, como es el blanqueo, y precisamente me contabas antes que una de vuestras principales actividades, de las primeras que vais a realizar como club, es una charla para alertar sobre el riesgo que implica. Sí, efectivamente. El 3 de junio a las 6 de la tarde damos una charla. Hemos invitado a un doctor, un doctorando que está haciendo su tesis sobre Bitcoin y blanqueo de capitales, y a un inspector jefe de Policía Nacional, experto en delitos económicos. Y queremos dar una conferencia sobre cómo prevenir el blanqueo, porque las personas que somos miembros de esta asociación estamos muy concienciadas que el blanqueo de capitales constituye la perfección, la finalización del delito, y quien ayuda a legalizar dinero proveniente de la trata de personas, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, lo que está haciendo es contribuir al sufrimiento de esas personas, y nos parece repugnante y hay que luchar contra estas prácticas, incluso aunque el blanqueo sea por evasión fiscal, que no sea un delito de sangre, pero incluso en ese caso nos parece deleznable, ¿no? Y por eso somos muy firmes y como desgraciadamente es una realidad de que las personas que están más allá de la ley pues intentan blanquear su dinero con estas criptomonedas, pues que hemos lanzado un mensaje de que ni se nos acerquen, ¿no? ¿Cómo pensáis que va a evolucionar esta tecnología? Hablabas de hace 5 años, directamente se os miraba como a raros, a frikis, ¿no? Frikis, sí. Bueno, es difícil siempre hacer predicciones sobre el futuro, pero yo creo que... Porque el crecimiento ha sido muy paulatino. El crecimiento en cuanto a capitalización de mercado ha sido muy rápido, pero lo que es la adopción por el público masivo muy lento. ¿Por qué? Porque en el medio están los bancos. Esta tecnología acaba con los bancos, porque ya no son necesarios. Los bancos representan el 25% del Producto Interior Bruto, tanto de España como del mundo. Y lógicamente se defienden, además tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pues son empleos y son personas. Pero nosotros creemos que con esta nueva tecnología ya no hacen falta los intermediarios financieros, que son los bancos, para certificar que yo envío el dinero y que tú lo recibes. Por lo tanto, progreso es avanzar, y ese 25% de dinero del Producto Interior Bruto que ganan los bancos, lo que pasará es que se distribuirá entre el resto de personas, porque ya no pagaremos comisiones bancarias y ya se liberará ese dinero para otras actividades económicas. Eso es lo que es el progreso. ¿Cuál es el futuro? Pues mira, como cuando surgió la tarjeta de débito, yo me acuerdo, era muy pequeño, pero tengo algunos recuerdos, la sacó el Banco Bilbao, la primera tarjeta de débito o crédito en España.
Y yo me acuerdo que mi padre decía que es imposible que en un trozo de plástico se metiera dinero. Y hubo mucha gente que se resistió a utilizar la tarjeta de débito, aunque ahora nos parezca una auténtica locura. En aquellos años, en principios de los 80, pues parecía una locura, ¿no? Pues al final las tarjetas de débito tienen su cuota de mercado como forma de pago. ¿Se utiliza solo la tarjeta de débito? No. Tiene una cuota pues del 15-20% dentro de todas las transacciones mundiales. Pues aquí pasará lo mismo. Las criptomonedas en general, Bitcoin y Ethereum en particular, que son con las que trabajamos, tendrán su cuota de mercado. ¿Se hará todo con Bitcoin? No, Dios nos libre además. Tendrá su cuota de mercado, como actualmente lo tienen las tarjetas de débito, o pues el pago con el móvil, que también es una nueva forma de pago, que tendrá su cuota, que en mi opinión será incluso más alta que la del Bitcoin, ¿no? Porque es muy cómodo y es muy accesible. Entonces, pues en el futuro pues habrá mucha gente que lleve su dinero en su móvil, que es lo que significan las criptomonedas. Pierdes tu móvil y puedes recuperar tus criptomonedas, pero a veces es complicado, ¿no? Porque es efectivo digital. Y mucha gente pues pagaremos con el móvil, pero con criptomonedas. Bueno, es un cambio estructural muy profundo y veremos en qué queda. José Cosín, gracias. Muchas gracias a vosotros por atendernos. Gracias. Así terminamos la primera edición de hoy. Nos marchamos y volvemos mañana puntuales a las 10. Que paséis una feliz tarde. Adiós.